Muy buenas y bienvenidos al capítulo 13 de este curso de iniciación a Mindfulness. Este que estamos haciendo Darío Benítez y Daniel Moscoso, los integrantes de Esto es Mindfulness. Hoy vamos a hablar sobre no juzgar, uno de los principios básicos dentro de la práctica de Mindfulness. Además, muy complementario a la parte de la aceptación, ¿verdad? Porque ¿cómo vamos a aceptar algo cuando lo estamos juzgando? Esto sería prácticamente imposible, ¿verdad? Aunque separamos en estos 7 pilares de mindfulness, estos conceptos, como bien has dicho, se relacionan unos con otros. Entonces, es una manera de ir a lo molecular, a lo más pequeñito, para desgranarlo, como son estos conceptos. Aunque así no olvidemos que cuando estamos haciendo la práctica de mindfulness, tanto formal como informal, vamos a poner en práctica no solamente uno, sino muchos de estos pilares, ¿no? Entonces, la parte de juzgar, podríamos decir que ante todo es algo que es natural, que todo el mundo lo hacemos en algunos momentos, a veces más, a veces menos, pero que también que es una conducta adaptativa, ¿no? De alguna manera. Quiere decir esto que nos es útil para clasificar el mundo entre lo que queremos, entre lo que no, entre lo que para nosotros es bueno o malo, entre comillas. Y así con todo lo que partimos en dos de alguna manera, lo que estamos más a favor o estamos en contra. Lo que pasa que depende del contexto, puede ser que sea funcional, que sea adaptativo o útil esta actitud o no. Claro. De hecho, por eso nosotros normalmente cuando hablamos sobre pensamientos y emociones evitamos utilizar la palabra negativo, ¿vale? Luego hablaremos sobre cómo valorarlo de otra manera. Pero en general no tiene nada sentido criticar o no juzgar un pensamiento desde una actitud como negativa, ¿no? Decir, este pensamiento no debería estar, es malo, no nos sirve. Como ya ha dicho Dani, siempre son adaptativos, no por ello funcionales. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de nuestra historia de aprendizaje, lo que tiene más sentido es que aparezcan esos pensamientos, ¿no? Sobre todo a medida que vamos aprendiendo, a medida que vamos avanzando, vamos generando cada vez más juicios. De hecho, los juicios son normales, permiten optimizar decisiones, ¿no? ¿Verdad? Esto es peligroso, esto no, esto me conviene, esto no. Yo sé que me conviene por mi historia o porque me han dicho que me conviene, ¿vale? Y de hecho esto lo vimos, Dani, vamos a contarlo, ¿no? Una experiencia que tuvimos hace ya unos años, que además utilizamos mucho, ¿vale? Porque antes, nosotros normalmente en los cursos damos un boli, ¿no? Los repartimos y entre todas las personas pedimos que hagan dos actividades, ¿no? Que hagan dos funciones. Primero, les pedimos que lo juzguen, ¿no? Que critiquen, ¿no? Cogen este boli, ¿vale? Y le pongan todas las críticas posibles, ¿verdad? Podríamos echar un montón. Por ejemplo, yo puedo decir que no me gusta en absoluto, que es un boli feo, que es un boli demasiado grande, que es un boli muy gordo, no lo sé, da igual. Y esto suele salir con bastante facilidad, ¿verdad? Sí, porque lo que estamos acostumbrados es a juzgar, es a poner unas valoraciones con respecto a nuestros gustos y a nuestra historia de vida, incluso en nuestro contexto, dentro de la sociedad en la que vivimos. Si las cosas son según en base a nuestra experiencia, es muy probable que nuestra experiencia, al ser diferente al de otro, no tengamos por qué coincidir. ¿Qué pasa? Que cuando le decimos a la gente que juzgue, ¿no? que evalúe sobre un objeto, como puede ser tan neutro como un bolígrafo, se ve ya fácilmente esto. ¿Qué pasa? Que cuando le pides de describir, no tenemos esa facilidad. No sabemos que el boli es rojo, nos cuesta decirlo, que tiene 10 centímetros de largo, que tiene una pestaña para colgar en el bolsillo, que tiene un capuchón, que tiene una parte blanca, que escribe rojo, etcétera. Y así podríamos seguir hasta una parte muy pequeña, porque las evaluaciones son muchísimo más grandes, son mucho más largas en lista que las descripciones de un objeto. Y sobre todo que salen mucho más rápido, ¿no? Porque tendemos a mirar lo que ocurre desde nuestro punto de vista y condicionados por lo que hemos ido viviendo. Este ejercicio lo hemos hecho con infinidad de personas en un montón de formaciones hasta que un día, ¿vale? Y siempre se han dado los mismos resultados, pero un día llegamos a unos jóvenes, unos chicos y unas chicas deportistas de natación,
Y nos sorprendieron porque dieron muchísima más cantidad de descripciones que de evaluaciones. Nosotros, nuestras caras eran un cuadro, porque, claro, no habíamos supuesto que ellos, siendo más inocentes y con menos historias de aprendizaje, probablemente tendrían mucho menos juicio, que su forma de analizar el contexto fuese menos evaluativa, ¿vale? A diferencia de los adultos, que por lo general tendemos a poner nuestras opiniones muy rápido, ¿vale? Y es por ello que nosotros vamos a intentar ir hacia la descripción antes que a la evaluación, simplemente para ampliar la experiencia, para contactar mucho más con lo que realmente está pasando. Por ello, cuando hablamos de mindfulness, hablamos sobre mirar sin juicios y con completa apertura. Y tenemos muchas veces unas sensaciones sobre algo que ni siquiera sabemos describir y aún así ya estamos clasificándolo. ¿Qué pasa? Que si tenemos esas sensaciones y no sabemos buscar las palabras en el momento, pues bueno, nos podría ser un poco confuso. Y cuando trabajamos con esa conciencia plena, esa atención a lo que sucede dentro nuestra, podemos tener mucha más facilidad para ponerle nombre y sabemos que lo que se puede nombrar es mucho más fácil de gestionar, ya que ya mismamente se está haciendo una diferencia con nosotros. O sea, nosotros no somos eso que estamos sintiendo y a veces es más complicado, pero y sobre todo no somos eso que estamos pensando, ¿no? Y una vez que lo etiquetamos de alguna manera, le ponemos una palabra, ya nos defusionamos de ello también, ¿no? Que veremos en qué consiste esto. Claro. Entonces, mucho más sencillo sentir rechazo por algo y si no nos hemos dado cuenta de a qué nos estamos refiriendo, de ese juicio que estamos dando, vamos a justificar incluso el rechazar algo por el simple hecho de que tienes esas sensaciones, de que otro que es un igual tuyo o que confía ha dicho que no, o que no le interesa. Y igual cuando se juzga y que sí es bueno o que sí es positivo y sin ni siquiera haberlo probado, haberlo experimentado. Ahí tendría mucho que ver esa mente de principiante que, como tú bien decías, los jóvenes tienen más abierta y están dentro de ella, y que con los años los seres humanos pues vamos ganando en más juicio, en más ser perseguidos por ese lenguaje y menos en la experiencia real. Claro, de hecho, en cuanto a lo de las sensaciones, es interesante darnos cuenta que en muchas ocasiones nuestra historia nos va condicionando, ¿no? Va generando respuestas un poco desagradables o muy desagradables en torno a ciertas cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo crezco en una casa donde habitualmente se habla de que esta ideología política o este tipo de personas o este tipo de acciones o de cosas son malas, dando los argumentos que sean, pero que en general el ambiente induce a pensar, a sentir que eso es malo, ¿vale? Puede que en el momento presente yo sienta que eso es malo. Luego, si recuerdo esos argumentos, no los veo lógicos, pero yo ya siento que es malo. Bien, si yo no hago ese trabajo de conciencia, desde la sensación empezaré a justificar por qué eso es malo, porque acercarme me hace sentir incómodo. ¿Qué quiere decir esto? Que tendemos a agarrarnos a reglas verbales, a pensamientos, para poder, en definitiva, evitar algo que nos hace sentir mal, ¿vale? Volvemos un poco a la aceptación. Por eso es importante que seamos muy sinceros y sinceras con nosotros y nosotras mismas, en el sentido de, oye, no pasa nada, esto no me gusta, estoy sintiendo juicio hacia esta persona, estoy teniendo evaluaciones. Es normal tenerlas, dada mi historia de aprendizaje, pero este juicio no me ayuda, ¿vale? Incluso puede que, y esto yo lo he trabajado en consulta, alguien acuda a sesión reconociendo sus pensamientos machistas, que le está imposibilitando acercarse a ciertas personas o en general actuar de una manera que él o ella consideran oportunos. Y no pasa nada, los reconocemos. Ahora toca cambiar lo que hacemos para cambiar también cómo pensamos. Y que somos muy, muy creativos a la hora de crear juicios. Y hasta el punto en el que no sabemos que estamos en un juicio, sino que estamos en la verdad. Estamos dentro de la objetividad.
Y ese es uno de los grandes fallos que tenemos los seres humanos. Por eso estamos aquí para trabajarlo, para ser unas personas más libres, más abiertas, con menos restricciones, menos rigidez, menos peros y menos barreras, ¿no? Tanto mentales como externas. Así que, bueno, podemos ver que, como tú bien has dicho, los juicios no tienen por qué representarnos, que los juicios son cambiantes en el tiempo, como todos esos eventos internos que tenemos. Recordad que cualquier cosa que sucede dentro de nosotros tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un fin. Puede ser que a lo largo del tiempo se repitan, puede ser que estén durante más tiempo o menos tiempo con nosotros. Igualmente no quiere decir que seamos todo eso que está dentro de nosotros. Esto lo veremos mejor con el yo observador y vemos cómo esos contenidos no somos nosotros y nosotros el contenedor de todo ello. ¿Qué pasa? Que tocará trabajarlo a través de la aceptación. Y esto es lo que vamos a ver durante estas prácticas también que os proponemos. Y vemos que el juicio en sí no es algo que muchas veces que te defienda del medio, que te ayude en tu día a día, sino que te está poniendo barreras y no te está dejando desarrollarte. Entonces os preguntaréis, bueno, vale, tengo muchos pensamientos, no son buenos, no son malos, son simplemente, pero ¿cómo discrimino aquellos a los que me merece la pena prestar atención? ¿Vale? Esto es interesante y muy buena pregunta, persona que lo estará pensando ahora mismo, ¿vale? Nosotros vamos a utilizar el concepto de utilidad. Vamos a ser pragmáticos, pero la utilidad no es solo en cuanto al pensamiento, sino en cuanto a lo que hacemos con el pensamiento. Por ejemplo, si estamos trabajando la aceptación de un pensamiento o de un recuerdo, en ese momento será interesante centrarnos en mirarlo. Pero si ahora mismo toca centrarse en el trabajo o en una reunión familiar, es momento para dejar ese pensamiento a otro lado, ¿vale? Ese mismo pensamiento puede cambiar su utilidad en función del contexto. Entonces, aquí empiezan los típicos mitos, ¿no? Por ejemplo, comparar, ¿no?, útil con positivo. Esto no es así, ¿vale? Un pensamiento positivo no tiene por qué ser útil, igual que un pensamiento negativo podría llegar a ser útil. Y para eso vamos a usar un ejemplo, ¿no? Una persona, Dani, que salga de fiesta, ¿vale? Sí. Y que, bueno, se tome un par de copas de más y se venga arriba, ¿no? Empieza a sentirse optimista, empieza a sentirse fuerte. ¿Qué pasa con eso? Que dice, bueno, pues voy a coger el coche, voy a coger la moto para ir a casa. Me encuentro bien, veo que controlo, no pasa nada, pues voy. Ahí estaría teniendo, bueno, esta persona un juicio positivo sobre la situación en la que está. Es decir, que se estaría por encima de lo que sería objetivamente real, ¿no? Y entonces esa persona que está literalmente jugándose la vida, haciendo que se ponga en peligro esa persona y otros alrededor, solamente porque se ha agarrado a un juicio positivo. Con esto queremos deciros que los juicios positivos tampoco son buenos ni tampoco son malos, sino que depende en qué situación serán adaptativos, serán útiles o no lo serán. Y este tipo de conceptos es el que queremos que tengáis arraigado, que os preguntéis a vosotros mismos incluso en vuestro día a día, cuando seáis conscientes de que estáis teniendo un juicio, tanto externo como sobre cosas propias, puedes preguntarte, ¿me es útil? ¿De verdad que es adaptativo? ¿Es útil que esté yo pensando esto y que me lo crea? Porque si está sucediendo, es natural, no podemos controlar los pensamientos, eso lo sabemos, no podemos hacer olvidar los pensamientos, ni los recuerdos, ni nada que venga. Lo que sí podemos hacer es no darlo por sentado y tomar una perspectiva con ello y tomar distancia. Son solo pensamientos. Es uno de los puntos que queremos que os queden claros, ¿vale? Lo que hagamos con ellos sí marcará la diferencia, pero no sirve de nada juzgarlos a ellos ni a nosotros mismos, en el sentido de que vienen porque vienen. Tampoco tiene sentido juzgarnos en cuanto a las cosas que hemos ido haciendo o sobre cómo hacemos las cosas en general. Cuando venimos al mundo somos un lienzo en blanco. La diferencia es abismal solo naciendo a una casa de diferencia. E incluso entre gemelos se ven muchísimas diferencias, ¿vale? Es normal nuestra historia de aprendizaje, cómo nos moldea el ambiente, hace que aprendamos unas cosas y otras.
y en algunas ocasiones hablamos de suerte, ¿no? Que seas altruista es casi un golpe de azar en muchas ocasiones. Que ahora, ante el miedo a quedarte solo, actúes con cierta necesidad de control. Bueno, esto es lo que has aprendido en ese momento. No merece la pena que te machaques. Trabaja para corregirlo, ¿vale? Por eso hablamos tanto de lo importante que es no juzgar ni juzgarse en todo esto. Nosotros que hemos estado aquí en el mundo y seguimos estando y que aprendemos por el conocimiento ajeno o por nuestra experiencia a través del ensayo y el error, que es la base del conocimiento más pura y más natural y la que más nos sirve y la que más nos aporta, es normal que dentro de ese ensayo y ese error cometamos cosas que no queremos y que seguramente nos arrastren esos pensamientos y esas sensaciones que tenemos sobre otros y sobre nosotros mismos. Vamos a trabajar el dejar de juzgarnos, dejar de juzgar a otros, porque en realidad no nos aporta nada que queramos, no es útil. Y bueno, a través de mindfulness vamos a trabajar esto, pues mirando la experiencia que tenemos, sin juzgarla, simplemente explorándola y viéndola tal como es. Esperemos que con los ejercicios que acompañan esta lección puedas ir profundizando y con todos estos 7 pilares que sabes que al final van a ser un conjunto y que llegará a esa actitud mindfulness que también te vamos a proponer que desarrolles a la parte final del curso. Muchas gracias por estar ahí, gracias por seguir con este curso, por seguir desarrollándote y te damos las gracias por estar ahí. Muchas gracias. Hasta luego.